Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el reino Archaea. El reino Archaea representa uno de los tres dominios de la vida. Está compuesto por organismos procariotas unicelulares microscópicos, muy similares y al mismo tiempo muy diferentes a las bacterias y eucariotas en muchos aspectos. Tienen membrana externa, pared celular, cápsula, membrana plasmática, región nucleoide, ribosomas, pilosidad y flagelos. Su envoltura celular es monodérmica. Su pared celular está hecha de pseudopeptidoglicano, glucoproteínas, polisacáridos o ausente. Estos microorganismos son procariotas, no tienen núcleo, y su estructura es bastante similar a la de las bacterias. Por eso, en la antigüedad, se agruparon en un mismo grupo llamado arqueobacterias. Y a pesar de sus similitudes, las arqueas tienen formas muy inusuales, redondas, aplanadas, alargadas, filamentosas muy pequeñas o incluso pueden formar colonias filamentosas macroscópicas comparadas con las bacterias. Otra característica es que son diversas, pero ninguna es patógena e incluso, a veces, son beneficiosas para el ser humano. Son extremófilas, pueden vivir en ambientes inhóspitos, por eso también se las llama hipertermófilas. Además, algunas de ellas son metanógenas, o sea, producen metano, el cual provoca flatulencias en humanos y otros animales. Las arqueas son consideradas una de las formas más primitivas de la Tierra. Algunas características que las diferencian de las bacterias son, primeramente, las bacterias tienen membranas compuestas principalmente de lípidos unidos con glicerol mediante enlaces éster, mientras que en las arqueas los lípidos se unen al glicerol mediante enlaces éter. La diferencia entre estos dos tipos de fosfolípidos es el tipo de enlace que los une al glicerol. Los enlaces éter tienen una resistencia química superior a la de los enlaces éster, lo que podría contribuir a la capacidad de algunas arqueas de sobrevivir a temperaturas extremas o en ambientes muy ácidos o alcalinos. Las bacterias y eucariotas también contienen algunos lípidos con enlaces éter, pero a diferencia de las arqueas, estos lípidos no forman una parte importante de sus membranas. Hábitats. Las arcaeas eran consideradas metanógenas o extremófilas. Las metanógenas producen metano. Están presentes en ambientes anoxígenos como ambientes terrestres, microambientes de poro medio, bosques, praderas, aguas continentales y pantanos y zonas encharcadas, y en algunas proporciones en el mar. Las extremófilas se desarrollan en condiciones extremas, como aguas termales, aguas saladas y también pueden encontrarse en el suelo, los océanos, los pantanos y en el intestino humano. Importancia para la naturaleza y para el ser humano. La importancia para la naturaleza. Las arcaeas juegan un papel importante en el ciclo del carbono. Desgaste y erosión de las rocas contienen carbono. Y en el ciclo del nitrógeno, que es un ciclo de reacciones bioquímicas en las que el nitrógeno atmosférico se compone, se disuelve en la lluvia y se deposita en el suelo. Importancia para el ser humano. Las arcaeas son importantes para la salud humana porque pueden reducir el pH de la piel, protegiéndonos de infecciones. También están presentes en el intestino humano. Para la tecnología son utilizadas para producir biogases, depurar aguas residuales y en la biotecnología las enzimas de las arcaeas extremófilas son resistentes a altas temperaturas y solventes orgánicos que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, textil, papelera, etc. Para la minería, las arcaeas acidófilas se utilizan para obtener metales como oro, cobalto y cobre. Las arqueas se reproducen asexualmente por fisión binaria o múltiple fragmentación o gemación. No se produce meiosis, por lo tanto, sí existe una especie en más de una forma. Todas tienen el mismo número de cromosomas. Esta división celular está controlada como parte de un complejo ciclo celular, donde el cromosoma se replica, las copias se separan y luego la célula se divide. Este ciclo celular fue investigado en el género Sulfolobus, siendo similares a las bacterias y a las eucariotas. Los cromosomas se replican desde múltiples puntos de partida usando ADN polimerasas que son similares a las enzimas equivalentes eucariotas. En cambio, las proteínas que dirigen la división celular están más relacionadas con sus equivalentes bacterianas. No se forman endosporas en ninguna especie, pero en algunas aloarqueas pueden alternar entre fenotipos y crecer como distintos tipos de células, algunas capaces de soportar bajas concentraciones de sal. No son estructuras reproductivas, pero es posible que ayuden a esta especie a dispersarse en distintos hábitats.
Las arqueas presentan una gran variedad de reacciones químicas en su metabolismo, siendo idéntica a la de otro dominio, y utilizan muchas fuentes de energía diferentes. Estas se clasifican en grupos nutricionales según la fuente de energía y del carbono. Algunas arqueas son litótrofas, es decir, que obtienen la energía a través de compuestos inorgánicos como el azufre o el amoníaco, y su fuente de carbono son los compuestos inorgánicos o la fijación del carbono. Estas arqueas incluyen nutrificantes, metanógenos y oxidantes anaeróbicos de metano. Otras utilizan la luz solar como fuente de energía, o sea que son fotótrofas, como las algas, protistas y bacterias, y su fuente de carbono son los compuestos orgánicos. Sin embargo, ninguna presenta fotosíntesis generadora de oxígeno. Por último, están los organótrofos, que su fuente de energía son los compuestos orgánicos y su fuente de carbono son los compuestos orgánicos y la fijación del carbono. La clasificación de las arqueas es un tema en constante cambio. Los sistemas actuales de clasificación organizan las arqueas en grupos que comparten rasgos estructurales y antepasados comunes. Esta clasificación se basa en el análisis molecular del ADN. En 2016 había 5 filos distintos. Estos eran Euriarchaeota, Crenarchaeota, Corarchaeota, Nanoarchaeota y Taumarchaeota. Más adelante, siguiendo con las investigaciones, se descubrió que había muchos más filos. En 2018 ya eran 14 los filos candidatos, pero se agrupaban en 4 grandes grupos, usualmente de rango de filo o superfilo. Estos son Euriarchaeota, que es uno de los grupos principales de arqueas y originalmente fue separado de otro grupo, Crenarchaeota. Recibe su nombre por la gran variedad de hábitats que ocupan y la diversidad de patrones metabólicos que presentan. Contiene bacterias metanógenas, halobacterias, hipertermófilas y termoacidófilas. Un ejemplo de este filo son las Aloarchaea, también conocidas como halobacterias. Son una clase de arquea que se encuentra en el agua saturada o casi saturada de sal. También son llamadas halófilos extremos, aunque este nombre también se refiere a otros organismos que viven en medios con alta concentración de sal. El segundo grupo son las Thermoproteota o TAC. Son microorganismos que viven a un pH neutro o ligeramente ácido. La mayoría se encuentran en manantiales calientes continentales, pero Pyrobaculum aerophyllum vive en fuentes hidrotermales del fondo oceánico. En general son heterótrofos que obtienen la energía que necesitan mediante la reducción del azufre a sulfuro de hidrógeno usando compuestos orgánicos como sustratos. Un ejemplo sería las Pyrobaculum, un género de microorganismos del dominio Archaea perteneciente a la familia Thermoproteaceae. Estas arqueas tienen forma de bacilo y fueron aisladas en hábitats donde reinaban las altas temperaturas. Pueden vivir en presencia de oxígeno a diferencia de otros termófilos y crecen eficientemente en condiciones microaeróbicas. El tercer filo son las Asgardarchaeotas o Asgard. Un análisis filogenético ha revelado que está íntimamente relacionado con el origen de los seres eucariotas, es decir, una arquea del grupo Asgard sería el ancestro procariota directo de la primera célula eucariota. Una de las especies de este filo son las Lokiarchaeota, la cual se encuentra principalmente en ambientes marinos profundos, especialmente en sedimentos y fuentes hidrotermales, además de que se adaptan a condiciones extremas como altas presiones y bajas temperaturas, lo que sugiere una gran versatilidad metabólica. El cuarto grupo son las DPANN, que se caracterizan por su pequeño tamaño, un tamaño nanométrico, en consonancia con su pequeño genoma, por lo que tienen capacidades catabólicas limitadas, pero suficientes como para llevar una vida libre, aunque muchas son episimbiontes que dependen de una asociación simbiótica o parasitaria con otros organismos. Un ejemplo de este supergrupo son los Parvarchaeota. Estos tienen genomas pequeños y se encuentran en diversos ambientes, incluyendo aguas termales y ambientes subsuperficiales. Se sugiere que tienen una vida simbiótica o parasitaria debido a la reducción de su genoma.